Es interesante asumir también los procesos políticos con alguna cuota de autocrítica. Cuando uno repasa la votación de la ley de flexibilización laboral de la Rúa, hecha en un contexto de ajuste salvaje, no hay que olvidarse que esta ley es posterior a la reducción de los salarios previsionales y de los trabajadores públicos. Machinea, digamos, fue el artífice de un proceso de decadencia en tirabuzón de un gobierno que después terminó fracturándose con el vicepresidente y el presidente y la salida del helicóptero. Y ahí tenemos, en esa ley, en el marco de un contexto de ajuste salvaje, tenemos los principales dirigentes del radicalismo votándola a dos manos. No quiero ser irrespetuoso, porque también esa ley determinó la fractura del socialismo. Y de hombres importantes del socialismo, como Jorge Rivas, que votaron con nosotros por la negativa, y otros que votaron por la positiva. Entonces, yo lo que digo es que, primero, un contexto distinto. El contexto del año 2000, cuando asume de la Rúa y avanzan con esta legislación, era una legislación basada en el ajuste y en la flexibilización laboral. A mí a veces me reprochan el pasado mío con Menem. Sí, soy un hombre de partido, llegué en el 95, 94, llegué aquí a la Cámara de Diputados. Ya había pasado todo el proceso de la privatización. Digamos, habían votado las principales leyes. Pero yo no reniego de ese pasado, porque lógicamente, al tener un sentido de pertenencia, hemos acertado y hemos errado en el proceso político histórico, y seguramente esa etapa quedará para el juicio de valor de los historiadores. También debo decir, lo dije cuando debatimos el tema de la recuperación para el Estado de YPF, que el contexto de la Argentina era todo negativo. El contexto internacional, las condiciones internacionales que también afectaron al gobierno de la Rúa. Tengo que ser justo. Teníamos un diagnóstico equivocado en ese momento. En realidad, el único que quiso salir de la convertibilidad fue el que perdió las elecciones, que fue el gobernador Duhalde, que fue candidato nuestro y que sostenía en su discurso electoral que había que salir de la convertibilidad, que la convertibilidad estaba agotada y que era imprescindible ir a un tipo de cambio flotante y salir del 1 a 1 rígido que nos mataba y que indudablemente eliminaba toda la actividad económica industrial y producía el desempleo. Pero yo digo, ¿qué es lo que planteo? Una mirada un poco más benévola de lo que nos tocó vivir, de lo que hemos sido protagonistas. No voy a hacer nombres por una cuestión de delicadeza, porque tengo un trato respetuoso con muchos de ellos. Esta ley que hoy está siendo revisado en el proceso judicial. Y que además nosotros cuando asumimos con el presidente Kirchner derogamos, anulamos, la dejamos sin efecto y sancionamos una nueva ley para regular todas las relaciones laborales con el principio de beneficiar a los trabajadores. Y toda la legislación que se ha votado ha sido en esa línea. En general, toda la legislación que hemos votado aquí en el Congreso ha sido una línea de avance en las condiciones, en las mejoras, pero han sido además enmarcadas en un proceso de crecimiento económico, de mejora de las condiciones de vida. No una ley de flexibilización laboral vergonzosa que se votaba en el marco de un ajuste terrible que estábamos viviendo los argentinos y que determinó el fracaso del sistema democrático, la derrota del sistema político y la consigna nefasta, esa consigna nihilista, nefasta, de muchos sectores de la sociedad, alentada también por los medios, que decían que se vayan todos. Que es un poco lo que pasa en los procesos europeos, de los países de Europa, donde la política pierde absoluta credibilidad frente a los procesos de ajuste. Esto lo dice la presidenta muchas veces cuando va a los escenarios internacionales,
que la subestima cuando ella dice este discurso, que queremos venderle una receta. En realidad lo que está describiendo es que los procesos de ajustes salvajes en algunos países europeos provoca la conmoción social, la salida de la gente a la calle, la delegitimación de los partidos políticos y de los dirigentes políticos. Un hombre como Mariano Rajoy, perteneciente al Partido Popular, que luchó toda una vida para ser presidente de España, indudablemente, en este contexto, su legitimidad, su proceso de confiabilidad frente a la sociedad española va camino al pozo negro de la historia. El socialismo también salió mal con Zapatero en la última etapa. No hablar de otros procesos como Grecia, que son mucho más terminales, porque tiene una moneda hiperfuerte, una incapacidad, digamos, monetaria para producir moneda propia, están en la lona, no van a salir. Y además lo que van a producir es más fractura social, más pobreza, y indudablemente van a abrir camino a procesos quizás de perfil fascista o autoritario. Recién el senador Adolfo Rodríguez Saab trajo un aporte interesante en el libro de Lampedusa, donde sostuvo esa frase de que para cambiar nada cambia, en fin. Pero también lo que debo decir, que el contexto histórico de esa obra, El gato pardo, está en los prolegómenos del fascismo italiano. 1920, la época de los privilegios, la decadencia de un proceso de concentración económica, de riqueza, los vestigios de las monarquías anteriores, y eso abrió camino al fascismo. Entonces, el riesgo de algunos países es que empiecen las corrientes de nacionalismo y de ideas autoritarias a emerger en el proceso del ajuste feroz y permanente. Por eso digo que esta historia la hemos vivido y nadie puede imputarle a este gobierno que hemos sancionado leyes regresivas o que vayan en contra del interés del trabajador. Al contrario, hemos ido avanzando, incluso muchas veces también, en algunos casos, poniéndole límites a la capacidad creativa de la Cámara de Diputados, que ha tenido una intensidad en materia laboral extraordinaria. Ha habido un conjunto de leyes que muchas de ellas, por una cuestión de prudencia política para poner equilibrios, este Senado a lo mejor no las acompañó. Pero hemos trabajado siempre en el proceso de expansión, de crecimiento, de ampliación de derechos. Esta fue la línea. Y esta ley viene en esa línea también. ¿Por qué? ¿Por qué son las declaraciones de los numerosos fallos mencionados, Aquino y todos estos fallos que se mencionaron a lo largo de esta tarde, que no vale la pena repetir, pero que plantean la inconstitucionalidad de la ley anterior, que es la ley de Cavallo, que es muy parecida a la modificación de la ley de quiebras y el Crandón, porque forman parte de una política y de una ideología, de un pensamiento, de cómo se lesionaba el interés del trabajador o cómo se apoderaban los fondos financieros o acreedores, se quedaban con las empresas. Esta ley, digamos, las inconstitucionalidades, ¿por qué se dan? Primero, porque los montos que se fijaban en la ley 25.557 eran montos miserables. La reparación de la pérdida de un brazo, un accidente laboral que perdían un dedo o una muerte, indudablemente tenía indemnizaciones totalmente miserables que lesionaban indudablemente todo derecho de la víctima y que además se la pagaban en cuotas, digámoslo claramente. Se la pagaban en cuotas, fragmentada. Armaron un artilugio de la renta vitalicia. Entonces, a lo largo de la vida se le iban pagando, encima se la pagaban en cuotas. Entonces, esto por supuesto que una corte decente, formada por buenos jueces, indudablemente a partir del 2004, con la modificatoria, no se sostuvo. No se sostuvo los montos bajos indemnizatorios de la reparación de la ley de accidentes de trabajo, y por eso abrieron en el 2004 la vía del derecho común para reparar la injusticia de los montos bajos. Por eso también declararon inconstitucional la renta vitalicia o la fragmentación del pago. En otros fallos,
Entonces, lógicamente que eso no se podía sostener, no tenía racionalidad. Ahora, en este camino, indudablemente, también hay algunas cuestiones que producen distorsiones. Digamos, en el beneficio también está el demérito. ¿Por qué? No para el trabajador, que tiene derecho a plantear un reclamo integral, una indemnización integral, sino también para el conjunto económico de la sociedad. El senador Naidenós planteó un conjunto de leyes, hizo historia con la 9688, que fue una ley de avanzada, fue la primera ley de indemnizaciones emergentes de las enfermedades profesionales y del trabajo, hacia la historia de nuestro derecho del trabajo, pero no mencionó la reforma del derecho civil, del Código Civil, y la sanción de la ley 17711 y la incorporación y la modificatoria del 1113, que incorpora un elemento fundamental en la teoría de la culpa o del daño, que es el riesgo o el vicio de la cosa, con lo cual abre un camino, una avenida extraordinaria. En el año 80, en la década del 80, yo también hacía derecho del trabajo. Conozco el tema, lo conozco de adentro, del corazón, de cómo se trabajaba en materia laboral. Había un famoso juicio que el senador Linares seguramente se va a recordar, que la Cámara Federal de Bahía Blanca abrió el principio de la acción de derecho común por la vía del 1113 después de la reforma Borda, por el riesgo vicio de la cosa, que fue el caso de los silos de Bahía Blanca, donde murieron un montón de obreros. ¿Usted se recuerda, senador Linares? La Cámara Nacional, la Cámara Federal de Bahía Blanca, en un fallo ejemplar, reconoció el derecho a la indemnización integral y consolidó la acción de derecho común en materia laboral. Pero lógicamente que después ese que era un camino angosto, donde había que probar la culpa del empleador o el riesgo de la cosa que produce el accidente, porque eran estructuraciones que no estaban, digamos, en el anterior derecho civil, donde solamente regía el principio de la culpa objetiva o del daño objetivo del 1109. El 1109 señalaba la responsabilidad objetiva. En cambio, en el 1113, con la ampliación de la reforma Borda, se entra en un terreno de la responsabilidad subjetiva en donde indudablemente, si la cosa estaba viciada, si había un problema y provocaba un daño, también había derecho que se abrieron. Ahora, eso que fue primero un camino angosto, después en la Argentina se fue abriendo como una avenida amplísima donde se transitaba prácticamente la reparación de todos los accidentes laborales. O sea, se utilizaba la vía del derecho civil, la vía de la acción de derecho común, que se la llama, para la reparación de los accidentes de trabajo. Solucionado con esta ley las distorsiones, con una reparación justa, con un principio rápido de pago. Dentro de los 15 días salimos de las inconstitucionalidades y, lógicamente, no se le está impidiendo al trabajador la posibilidad de ir por la vía del derecho común. El trabajador puede optar. Ahora, indudablemente que si opta por la reparación que está prevista en la ley que vamos a votar y que establece una reparación importante desde el punto de vista del valor vida o del valor de pérdida por accidente, y además que se paga en el término de 25 días, y además que se actualiza 2 veces al año, con una mecánica de actualización, esa opción del cobro mediante un mecanismo rápido, que se paga en una sola suma, en una sola vez, no se paga en cuotas, indudablemente que si se acepta percibir esa suma, lo que no se puede hacer es poner en la resolución de pago en desconformidad e ir a la vía de la acción de derecho civil o del derecho común. Si se acepta el monto indemnizatorio previsto en la ley, se cierra el capítulo de la reparación y no hay acción de derecho común. Hoy ¿cómo se juega en este escenario? Se juega de esta forma. Se percibe la indemnización emergente de la ley de accidente de trabajo, que es poca, que es miserable, que no está adecuada, se la percibe, se la cobra, se consigna en desconformidad y se abre el camino judicial por la vía del derecho común. O sea, se utilizan las 2 vías. Entonces, lo que estamos poniendo es un ordenamiento.
estamos poniendo indemnizaciones justas, estamos diciendo que van a cobrar en el plazo de 25 días, estamos dándole una resolución rápida a la familia del trabajador que necesita la plata y que no puede esperar 2 o 3 años, porque también en esta mecánica muchos se hacen cargo de los juicios. Hay estudios, que a lo mejor no todos, no quiero ser injusto con los colegas abogados, pero terminan haciéndose parte prácticamente, y con el pacto de cuota litis prácticamente adelantan recursos, en muchos casos, y terminan quedándose después con la parte del león cuando termina el juicio porque tienen capacidad económica para esperar. Esto ocurre también. ¿Cómo? No, la ley soluciona la elección de una vía rápida de cobro y en un monto que nosotros consideramos que es justo, es equitativo y que encierra el concepto de reparación integral y además le adiciona el 20% también como daño moral, que es un valor nuevo, un elemento nuevo dentro de esta ley. Y hay un piso mínimo de 70.000 pesos. Pero bueno, ¿qué digo? Yo creo que esta ley también es importante y da previsibilidad. Además incorpora una organización nueva, baja las comisiones, porque las RT son también un esquema residual de lo que nos quedó de la CFJP, donde las comisiones son la parte del león, donde son porcentajes muy altos, donde el negocio las hacen estas empresas y en donde indudablemente al poner topes a las comisiones o empezar a pensar y en el armado de nuevas organizaciones de seguro que se llaman mutuas, donde va a participar el empleador y el trabajador, entramos en otro tipo de actividad que si bien va a tener también un fin de lucro, o va a tener, lógicamente nunca va a ser el de una empresa privada que, digamos, solamente busca la ganancia. En las mutuas está el interés del empresario, está el interés del trabajador de bajar los costos al máximo para poder hacer eficaz la reparación y no trabajar tanto sobre el tema de las comisiones. Por otra parte, creo también que esto le da previsibilidad al mercado laboral, a los empleadores. Un mercado laboral que tiene que mirar al trabajador como el fin a proteger, pero también a los empleadores, porque si no hay empleo, si no hay empleadores, si no hay empresas, no hay trabajo. Yo siempre escucho acá grandes fines. Es un mundo de almas sensibles a veces el Senado. Uno escucha los discursos y bueno, y sí, realmente uno no tiene más que compartir esta sensibilidad, pero estamos en un mundo muy complejo, donde la competitividad, los escenarios de transferencia de las empresas. ¿Qué nos pasó a finales del 90 y los principios del 2001? Con empresas que se radicaban en el sur de Brasil porque era mucho más competitivo ir a producir tractores o maquinarias agrícolas, que eran nuestra especialidad desde el punto de vista técnico, y se iban a Brasil, a Santa Catarina. ¿Por qué? Porque no teníamos indudablemente ni una política impositiva para dejarlos, ni una política de producción para poder contenerlos. Esta fue la historia, no es una historia que ocurrió hace 50 años. Cuando estudiábamos economía política en la universidad y analizábamos lo que había pasado el siglo anterior. Esto ocurrió hace 10, 12 años. Entonces, esta ley también tiende a plantear equilibrios y fundamentalmente a prever el costo, porque la vía del derecho común, la acción civil, determina muchas veces indemnizaciones que a lo mejor empresas grandes, importantes, la pueden soportar. Pero cuando se trata de pequeñas empresas, de estructuras de 10 o 12 personas trabajadores o empresas familiares que toman algún trabajador y ocurre una situación como esta, no hay cobertura posible y esa indemnización provoca el quiebre o el cierre de la empresa y el despido de los trabajadores. Esto pasa y de manera habitual. Y yo creo que la Argentina tiene un gran potencial en las pymes. Algún día definiremos, porque todavía no sabemos qué es una pyme en la Argentina. ¿Qué es una pyme? Hay una legislación confusa. ¿Cuál es la tarifación que tiene que hacer la pyme durante el año? ¿Cuánto tiene que recaudar la pyme y cuántos empleos tiene que tener?
Y yo soy de los que creen también que tiene que haber una legislación especial para el despido en las pymes. Creo que no puede aplicarse las normas rígidas del 245, pero es una visión que yo tengo respecto a este tema. A las pequeñas empresas que no pueden tener la misma regulación que las grandes empresas, que tienen indudablemente otro tipo de reaseguros, otro tipo de financiamiento. A veces trabajan en el marco internacional con financiamiento cero, cuando las pymes tienen que ir al mercado argentino a pagar el 20% de intereses. Entonces, algún día este Congreso definirá qué es una pyme, qué legislación necesita una pyme, qué marco laboral tiene una pyme. Y los muchachos de los sindicatos no se tienen que rasgar las vestiduras de querer, porque ellos además también trabajan. Hay un esfuerzo permanente de los dirigentes sindicales de trabajar para los que tienen contenidos adentro del sindicato, para los activos del sindicato, y está bien que así sea. Es lógico que sea de esa manera. Ahora, el gobierno tiene que pensar en los que están afuera, en los que están en negro, en los que están afuera del mercado laboral, cómo se los trae, cómo se los incorpora al trabajo en blanco. ¿Cómo hacemos para hacer un modelo razonable, equilibrado, inteligente, rápido y efectivo para que cobren? ¿Cómo eliminamos o bajamos? No la vamos a poder del todo, pero ¿cómo bajamos la litigiosidad, que tiene un costo muy importante? Así que bueno, estos son los fundamentos que nosotros queremos sostener esta tarde. La ley la discutimos en el ámbito de la comisión, vinieron representantes del Ministerio de Trabajo, vino el ministro, vino el titular de Seguridad Social, el licenciado González Gaviola, estuvieron los representantes de los gremios. Digamos, no es que hicimos algo en la oscuridad, a la medianoche, en banda, organizados, como se dijo acá. El senador Naidorf dijo que era un... ¿Qué dijo? ¿Qué dijeron? Que era un... Senador Morales, a ver si puede clarificar. No, yo dije que fue un montaje similar a lo que tiene la Casa Rosada, que faltaban los aplaudidores. Los aplaudidores de la Rosada porque fue un acto oficial. Y la verdad que sí. Importante, le digo, senador Morales, es importante acompañar a nuestra presidenta en los grandes temas que ella aborda y estar al lado de ella, no como ustedes que a veces, cuando de la Rúa tomaba medidas, se votaban en contra. Nosotros tenemos otra conciencia y otra disciplina política. Somos verticalistas, a veces nos equivocamos, pero somos solidarios con nuestro gobierno. Le pido una interrupción. No sé cuál de los dos. ¿Los dos? A los dos, bueno. Primero, no. Es lo que decía. En cuanto, no, solamente porque, el senador Pichetto fue muy claro cuando ha dicho que el derecho laboral ha sido es dinámico en el marco de riesgo de trabajo, en este contexto de avances y contramarchas. Y también la política es dinámica. Y así como en el gobierno de la Rúa, algunos radicales, en mi caso, yo he acompañado, yo fui concejal de la ciudad capital, por Formosa, nos tocó gobernar la ciudad y acompañamos todas y cada una de las medidas de la Rúa, por más que sean las más duras, porque soy un hombre de partido, no ando como para dónde va el viento. Quiero decirles que en determinadas circunstancias también el propio oficialismo ha roto la rigidez del disciplinamiento de partido. Porque en realidad puede haber disciplinamiento en un gobierno, pero no un partido. Es decir, el propio oficialismo deberá merituar si el partido funciona como partido. Pero no hace muchos años hemos resuelto acá en este recinto, en horas de la madrugada, una resolución como la 125, y muchos hombres y mujeres del peronismo, al cual respeto, no acompañaron al gobierno. Entonces, creo yo que, digamos, a veces se toman decisiones según el contexto histórico y según fundamentalmente los niveles de representación y el compromiso que tenemos con las provincias. Solamente para dejar de claro cómo son las cosas, porque a veces les toca a ustedes, nos puede tocar a nosotros en función de las decisiones que se tomen. Senador Morales. No, lejos de la chicana, yo cuando